creo que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros en esta mañana. Amén. Y quiero que vayamos a Génesis 12, donde leímos. Y dice, Jehová había dicho a Abraham, capítulo 12, verso 1, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esta es la Reina Valera del 60. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas, ¿qué? Las familias de la tierra. Bueno, yo recuerdo que cuando yo era un poco más adolescente, estaba en el colegio, me gustaban mucho los videojuegos. Obvio que los videojuegos de antes eran un poco diferentes a los de hoy. Hoy están cargados de bastante violencia y bueno, un poco de cosas. Pero me gustaban mucho los videojuegos. De hecho, pues estaban saliendo muchos juegos y todo el tema. Y había uno que en especial creo que me gustó muchísimo y nos gustaba mucho a nuestros compañeros de salón, y era de carreras. Y el juego permitía que pudiéramos jugar 4 a la vez. Hiciéramos una competencia de una carrera 4 a la vez. Y se volvía muy emocionante porque en la carrera siempre habían obstáculos, siempre habían, cada pista era diferente. Y además de eso, no solo la pista había unas pistas difíciles, sino que el juego permitía que cada jugador tuviera un poder y le pudiera hacer la vida imposible al otro mientras iba la carrera. Sin embargo, con el tiempo y de jugar varias veces, me di cuenta que en la carrera se podían tomar atajos, ¿sí? O sea, habían partes escondidas que nadie sabía y que a medida del juego se fue descubriendo que podía yo tomar un atajo. Y yo iba de últimas, pero de un momento a otro tomaba el atajo y llegaba de primeras. Y mis competidores se preguntaban, ¿y usted qué hizo? ¿Por qué llegó de primeras si iba detrás de nosotros? Pues ellos no sabían que yo había tomado un atajo. Entonces era una manera injusta de ganar la competencia, ¿verdad? De tomar un atajo, ¿sí? Obviamente ya después pusimos la regla en que no íbamos a hacer eso porque íbamos a competir en Francalí, no íbamos a ser tramposos, ¿sí? Pero a mí hay algo que me impacta en la vida de Abraham, y Dios me ha llevado en estos días a analizar mucho la vida de Abraham. Es un hombre que admiro profundamente porque tuvo un proceso bastante particular con Dios, ¿sí? Dios le llama en el capítulo 12 y dice la palabra, y Dios no dice le dijo, dice le había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Es decir, y además de eso le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y como para rematar la promesa, para que esa promesa sea blindada, le dice, no te preocupes, Abraham, porque bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y adicional le dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, Dios le está proponiendo una carrera a Abraham donde le muestra la llegada. Y le dice, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra, te bendeciré, te daré tierra y de ti saldrán naciones, ¿sí? Pero no le muestra el proceso. No le muestra qué grado de dificultad va a ser la pista. Solo le dice, tengo algo bastante grande para ti, que va a impactar al mundo, ¿sí? Y Abraham toma la decisión, dice la Biblia en el versículo 4, y se fue Abraham con Jehová como le dijo,
y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Yo me pregunto por qué el versículo 12 comienza: había dicho Dios a Abraham. Parece que Dios ya venía tratando con Abraham desde hace mucho tiempo, y Dios ya le había dado una promesa a él. Pero la Biblia es específica y dice que finalmente esa palabra que Dios le había dado le martillaba a él en su cabeza cada día. Porque emprender un viaje totalmente solo, con su familia, con sus bienes, dejar todo, dejar a su familia, era una familia acomodada, era una familia rica, era una familia que gozaba de un buen estatus social. Es decir, Dios lo estaba incomodando a salir de su zona de confort y le dice: quiero que camines en fe, quiero que camines conmigo, te he llamado para algo grande. Y me imagino que Abraham estuvo mucho tiempo pensando en eso hasta que finalmente se decidió. Dice que a los 75 años se decidió y empezó a caminar en la promesa de Dios. Cuando él da su primer paso, está caminando en la palabra, en la promesa que Dios le da. Empieza a caminar en fe. Sin embargo, se lleva a su sobrino Lot. Y muchos piensan: pues es que Lot no obedeció y se llevó a su sobrino. Pero es que no miramos quién era Lot. ¿Por qué se va Lot con Abraham? Y si ustedes leen unos versículos atrás, Lot había perdido a su padre. Su padre había muerto. Y Abraham lo había adoptado como un hijo. Y para él, Lot era su hijo. No tenía descendencia, pero amaba a Abraham, a Lot, como su hijo. Pero la palabra de Dios había sido clara: deja a tu tierra, a toda tu parentela y a la casa de tu padre. Sin embargo, Abraham decide emprender el viaje con Lot, y empiezan a vivir algo bastante interesante. Y quiero que vayamos a Génesis capítulo 12, versículo 7. Y hay algo que bastante interesante en esto, y de lo cual yo quiero hacer énfasis, y es que a Dios no le importa tanto el resultado, le importa el proceso. A Dios le importa el proceso que vayamos a tener, porque en ese proceso es donde Dios nos va a moldear. En ese proceso es donde Dios va a obrar de una manera especial en nosotros. Ahora dice Génesis capítulo 12, mire, esta es la segunda palabra que Dios le da a Abraham. Y quiero analizarlas una por una porque me inquieta. Cada palabra que Dios le da a Abraham trae mucho contenido, ¿sí? La primera le da una promesa grande, lo protege, lo blinda, y le dice que va a ser en él, en su simiente, como dice el apóstol Pablo, serán benditas todas las familias de la tierra. Y la simiente es Cristo. Amén. En Jesucristo fueron benditas todas las familias de la tierra. Amén. En el versículo 7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Punto. No le dice nada más. ¿Y qué hace Abraham en respuesta de la palabra de Dios? ¿Qué dice, hermanos? Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Abraham, en respuesta de la palabra de Dios, empieza a edificar altar, es decir, empieza a tomar una actitud de adorador. La palabra aquí es muy corta. Él empieza a caminar en fe, empieza a caminar en la palabra que Dios le da, y llega al lugar, y cuando está en ese lugar, Dios se le aparece y le dice: esta tierra la daré, te la daré a ti y a tu descendencia. La respuesta de Abraham es adorar. Amén, adorar. Mire, Dios
Cuando Dios nos da una palabra a nosotros, amados hermanos, y Dios nos da una promesa a nosotros, Dios se encargará de alimentar esa promesa siempre a través de su palabra. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso nuestro caminar con el Señor, siempre en los momentos más difíciles, Dios no le ha mandado dinero, Dios no le ha mandado abundancia, Dios le ha mandado su palabra. Y su palabra ha traído fe, su palabra ha traído consuelo, su palabra ha traído paz, su palabra ha traído nuevas fuerzas. Y Dios le ha bendecido, porque realmente lo que necesitamos es su palabra. Y cuando Abraham obedece y caminar en fe y llega al lugar, Dios inmediatamente se manifiesta y le dice: a ti te daré esta tierra. Está alimentando su fe, y en respuesta Abraham adora. Pero empiezan las dificultades para Abraham, porque no todo en nuestra vida es color de rosa. Es necesario que lleguen los problemas, es necesario que llegue la escasez, es necesario que llegue el hambre. Y dice la Biblia ahí, versículos más adelante, que vino un hambre tremenda en toda la tierra. Fue un hambre grave, ¿verdad? Y más adelante dice la Biblia que Abraham toma la decisión de ir a Egipto, porque el hambre era grave en la tierra. Pero la Biblia no dice que Dios le haya dicho que vaya a Egipto. En ningún momento Dios se le aparece a Abraham y le dice: desciende a Egipto porque hay hambre en la tierra y yo te sustentaré. No le dice eso. Yo me imagino a Abraham que en la tierra está pasando hambre, no hay pastos para alimentar a su ganado, y todos están desesperados, y él empieza a clamar a Dios: Señor, me trajiste a una tierra a pasar hambre. Porque muchas veces cuando Dios nos da una palabra a nosotros y vienen las dificultades, empezamos a dudar de la promesa de Dios, empezamos a dudar de que Dios nos haya llamado, empezamos a dudar de lo que Dios tiene para nosotros, porque así somos los seres humanos. Yo me imagino a Abraham clamando y clamando, y Dios, dice la Biblia, no aparece ninguna palabra de Dios ahí. Se queda en silencio. Y muchas veces nos pasa eso. Dios guarda silencio cuando vienen las pruebas, dificultades. Usted llora, usted clama, usted se tira al piso: Señor, estoy, mira, pasando esta dificultad, mira lo que pasa, y lloramos y lloramos. Y Dios muchas veces guarda silencio. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Porque Dios ya nos ha dado una promesa. Nosotros lo que necesitamos es creer, mantenernos en fe. Pero aquí Abraham comete un error y se va a Egipto. Porque le dicen: hey, Abraham, en Egipto hay comida, hay abundancia, hay pan, aquí te estás muriendo. Mira, a la tierra que Dios te trajo, a la tierra que fluye leche y miel, ya no hay nada. Ve a Egipto. Y Abraham no se mueve esta vez en la voluntad de Dios, sino que baja a Egipto, y vienen los problemas. ¿Sí o no? Empiezan a llegar los problemas. Entrando a Egipto, ¿qué le dice a su esposa? Le dice: mira, tú eres hermosa, tú eres preciosa, así como nosotros le decimos a nuestras esposas. Mírela ahí, dígale: eres hermosa, eres preciosa. Pero yo tengo miedo de que cuando lleguemos a Egipto, por causa tuya me maten a mí. Sí. ¿Por qué le dice eso a Abraham si ya Dios le había dado una promesa de que lo iba a cubrir y que nadie lo podía tocar? Pero mire, hermano, cuando nosotros no nos movemos en la voluntad de Dios y descendemos a Egipto, en Egipto los hijos de Dios son dominados por el miedo. No son dominados por la fe como debe ser. Son dominados por el miedo, y cuando hay miedo ahí viene el pecado. Porque empezamos a temer: yo no puedo solo, porque te alejas de la voluntad de Dios, te alejas de la palabra que Dios te ha dado, y empiezas a temer, y viene el pecado y vienen las dificultades. No te estás moviendo en la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa luego? Dice la Biblia que toman a Sarai y se la llevan para el palacio, y Dios cumple su palabra. A pesar de que Abraham había fallado,
a pesar de que Abraham se estaba moviendo en la voluntad permisiva, Dios se lo había permitido, pero no era la voluntad. A pesar de eso, Dios cumple su palabra y blinda a Sarai, a su esposa, y dice que Dios comenzó a maldecir a la casa de Faraón, con plagas, con enfermedades. Y no sé, pero Faraón se da cuenta de que no es la esposa, empieza a investigar qué es lo que está pasando en mi casa, por qué está sucediendo esto, y se da cuenta de que la causa no es de él, sino la causa era del mentiroso Abraham, y va y le reclama y le dice: ¿cómo es posible que me hagas esto? ¿Qué te he hecho yo? Ella no es tu hermana, ella es tu esposa, y por causa tuya me estás trayendo maldición. Dios separa e interviene a pesar de los errores de Abraham. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros. Cometemos errores y sabemos que las cosas están mal, pero Dios en su misericordia se atraviesa en el camino. Y como que nos da una bofetada y nos enseña que ese no es el camino que debemos seguir. ¿Y qué pasa? Le devuelve su esposa y le dice: patitas para afuera, te quiero fuera de mi tierra. Y él vino buscando provisión, y como no se movió en la voluntad de Dios, se fue, decimos nosotros, con el rabo entre las piernas. Se regresó triste, achantado, y llegó otra vez al mismo lugar donde había empezado. Dice la Biblia que él puso su campamento entre Jai y entre Betel. Y al mismo lugar donde decidió irse, volvió otra vez. Y la Biblia no dice que allá calmó su hambre, no. Dice que otra vez regresó al lugar de partida. Porque como les digo, hermanos, cuando nosotros no nos movemos en la voluntad de Dios, no avanzamos. Volvemos al lugar, empezamos a dar vueltas en círculo. Y otra vez Dios nos devolverá al lugar. En este punto, Abraham quiso tomar un atajo en la pista. Y el Señor le dice: conmigo no hay atajos. Te devuelves otra vez donde empezaste. Y lo regresa. Ahora, hay algo bastante interesante, y es que ahora viene otra dificultad. En el capítulo 13 dice: subió Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía con él y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Oigan esto. Sin embargo, había una escasez tremenda en la tierra. Había hambre, pero destaca la Biblia que él era riquísimo. O sea, no sé si fue que neciamente él decidió bajar a Egipto. Se dejó dominar por el temor de que iba a perder todo. Pero dice la Biblia que regresó, pero no lo perdió todo. Era riquísimo, seguía siendo riquísimo. La bendición de Dios estaba con él. Y ahora sucede algo. Dice: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y dice: la tierra no era suficiente para que habitaran juntos. No era suficiente por todos los bienes. Ahora, quiero que meditemos en esto, mis amados hermanos, y es que el contraste que Dios pone, aquí la palabra de Dios coloca entre Lot y Abraham. Dice que más adelante los pastores de Lot se disgustaron con los pastores de Abraham. Y hubo riña entre ellos. Pero si usted ve, siempre que Abraham edifica altar, no aparece Lot por ahí. ¿Lo nombra la Biblia? No lo nombra. Dice: Abraham invocó. No dice Abraham y Lot invocaron. No, dice Abraham invocó. Abraham adoraba. Abraham se movía en fe. Pero jamás aparece Lot. Es decir, Lot no tenía una actitud de adorador. Pero además de eso, nos muestra que Lot había sido enriquecido a causa de Abraham. Dios lo había bendecido por estar cerca del siervo de Dios, por estar al lado del hombre de Dios. Dios le había bendecido. Por eso yo cuando veo familias que de pronto
Algunos son convertidos y otros no, el esposo y la esposa. Dice la Biblia que el esposo no creyente es bendecido en la mujer creyente. Así como mi hermana, su esposo es bendecido por causa suya. Dios ha tenido misericordia por causa suya, por causa de su hija, de sus hijos que temen al Dios Altísimo. Muchas personas son bendecidas por estar al lado del varón, del hombre de Dios, de la mujer de Dios, porque Dios extiende su misericordia. Amén. Y aquí nos está mostrando que Lot estaba siendo bendecido a causa de Abraham, tenía posesiones, pero hay algo bastante interesante y es que Lot era desagradecido. Escuche eso, desagradecido. Mire, si hay algo que te cierra las puertas en la vida, es ser desagradecido. Una actitud de desagradecimiento trae maldición a la vida. Porque ser agradecido me hace más humilde, me da más humildad. No me rebaja, no, por el contrario, me exalta. Reconocer que todo lo que tengo no proviene de mí ni de mis fuerzas, sino que primeramente viene de Él. Y tengo que tener una actitud agradecida con Él y con las personas que Dios ha colocado a mi alrededor, porque Dios me ha bendecido a través de ellas. Yo me siento bendecido con cada uno de los que están aquí. Cada uno ha sido una bendición en mi vida, de alguna u otra manera. Con mi esposa, con mis hijos. No importa que haya dificultades, Dios me bendice a través de esas dificultades. Entonces, Lot era una persona desagradecida. ¿Por qué? Porque sus pastores estaban riñendo con los pastores de Abraham. Aquí no dice que Lot intervino y les dijo: hombre, ¿cómo van a reñir si por causa de mi tío Abraham yo he sido bendecido? No. Jamás se muestra una intervención. Por el contrario, él se torna orgulloso y empieza a pelear por la tierra con su tío. Entonces tenemos a un Lot que no invoca el nombre de Dios. Tenemos a un Lot desagradecido. Pero hay otra cosa. Tenemos a un Lot que solo se fija en lo que ve en sus ojos, en lo carnal, en lo material. No pone jamás su mira en lo espiritual. ¿Por qué? Porque Abraham viene muy humilde y le dice: mira, sobrino, yo no quiero pelear contigo. El hombre de Dios es pacífico. El hombre de Dios no busca problemas, el hombre de Dios no busca peleas, no busca controversia. No, le dice: mira, sobrino, veo que tenemos muchos problemas y no puedo continuar contigo. No puedo. Dios te ha bendecido, pero es necesario que nos separemos. La tierra es grande, pero te voy a dar la oportunidad de escoger. Yo no voy a escoger. Yo te voy a dar la oportunidad que escojas. Y usted no ve a Lot diciendo: tío, déjame orarle al Señor. Voy a pedirle al Señor la dirección a ver qué me dice, como debe hacer un hijo de Dios. Un hijo de Dios dice: no, antes de tomar una decisión importante en su vida, dice: necesito consultarla con el Señor. Necesito pedir la dirección, decirle a Dios: ¿qué opinas, Señor, de esto? ¿Está bien esto que voy a hacer? O si no, muéstrame por dónde tomar, por qué camino tomar, ¿verdad? Pero Lot dice, se levantó, miró a las montañas y dice que vio la llanura de Zoar. Valles, ríos, tierra fructífera. Y por este lado estaban las montañas feitas. Y se levantó y dijo: tío, muchas gracias por darme la oportunidad de escoger. Yo sé que eres el mejor. Me imagino que Lot era bien adulador. Yo te amo, tío, por eso salí contigo. Pero yo me voy a escoger esta parte. Y dice la Biblia que Abraham cogió la parte opuesta. Le dijo: si tú te vas al norte, yo me voy al sur. Si te vas al oriente, yo cojo el occidente. ¿Y qué hizo Abraham? Exactamente eso. Pero dice la Biblia que porque Lot se fijó únicamente en lo que tenía delante de sus ojos, le llegó la maldición. Porque se dirigió en dirección
a Sodoma y a Gomorra, las ciudades más pecadoras de la época. Y dice la Biblia que no solo se hizo cerca, sino que cada vez se fue acercando más a Sodoma. Amén. Y eso para él fue su ruina. Desde el momento en que se separa de Abraham, vemos la decaída de Lot. Porque cuando no nos movemos en la voluntad de Dios, mis amados hermanos, vamos a estar expuestos a perder todo lo que el Señor nos ha dado. Cuando ponemos nuestras cosas nuestros ojos en las cosas materiales, Dios remueve su presencia, remueve su bendición y nos va a conducir cada vez al pecado, a Sodoma. Amén. Nos va a llevar allá. De alguna u otra manera nos va a llevar al pecado. Amén. Pero miren algo bastante particular en esta historia, y es que Dios tan pronto se desprende Abraham tan pronto se desprende de Lot, Dios se le aparece a Abraham como en confirmación de que lo que ha hecho está bien, de que la palabra que le había dado al principio, de que se fuera y dejara a su tierra, a su parentela y a toda la casa de su padre, la confirma, y Dios se le aparece. Miren el versículo 14, dice: y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. Escuche eso, después, no fue antes. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Mire, aquí hay algo bastante interesante del proceso que Dios tiene con Abraham, que me llama poderosamente la atención. Es que Dios le da una promesa. La primera palabra es: le da una promesa. La segunda vez que se le aparece es cuando él llega a Canaán y le dice: a tu tierra, a ti te daré esta tierra. Ya, eso es todo. Pero cuando se aparta Lot, es decir, cuando él realmente empieza a moverse en lo que Dios quería, a moverse en la voluntad perfecta de Dios, ya Dios no le da una palabra corta, le da una palabra más amplia, más profunda. Le dice: mira, alza tus ojos, mira este lugar, mira al norte, mira al sur, mira al oriente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti, a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo, que si alguno puede contar el polvo, también tu descendencia va a ser contada. Pero además de eso le dice: levántate, no te me quedes estancado, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Yo me pregunto, ¿por qué Dios le dice a Abraham: levántese? ¿Por qué? O sea, Dios ya le había dado una promesa, pero el Señor le dice: no te me quedes ahí en ese lugar, levántate. Yo me imagino que Abraham estaba triste por haber perdido a su hijo, que era Lot. Lo consideraba como un hijo. Le dolió haberlo sacado de su casa, porque estaba con él desde que era muchacho. Le dolió haberlo despedido, pero además de eso también le dolió haberse movido en lo que no era la voluntad de Dios, porque descendió a Egipto y Dios trajo algo terrible y lo sacaron de allá a patadas y tuvo que regresarse al mismo lugar. No solo es eso, Abraham diría: como esto con Dios como que no está funcionando, yo no estoy para esto. Es decir, solo venían dificultades, sentía que no estaba avanzando. Viene un momento crítico y doloroso, pero en ese momento Dios se le aparece y le dice: tranquilo, Abraham, mi promesa
aunque tú falles, aunque tú no te muevas en voluntad, mi promesa no cambia. Sigue intacta. Porque a pesar de nuestros errores, Dios no cambia por eso. Dios es fiel a su palabra. Y si nos ha dado una palabra de bendecirnos, de llevarnos, de darnos, Él la cumplirá por encima de nuestras dificultades y por encima de nuestros errores. Amén. Y le dice, levántate, no te me quedes estancado, no te me quedes triste. Necesito que te levantes y empieces a recorrer la tierra. ¿Y por qué recorrer la tierra? ¿Por qué? O sea, yo me pregunto, ¿por qué lo manda a recorrer la tierra si ya se la había dado? Yo le decía al Señor, ¿por qué? Y el Señor me mostró que era necesario que Abraham la recorriera, porque es como cuando a nosotros nos regalan un terreno, nos regalan una casa. Si a ti te regalan una casa y tú recibes las llaves, ¿qué es lo primero que haces? Recorrerla. Conocerla. Usted entra al cuarto, a la recámara, mira el baño, mira la cocina, abre todo, ¿verdad? Usted está feliz con lo que le han dado, ¿cierto? Es como si nos regalaran un terreno y le dicen, mire, aquí están las escrituras del terreno. Ah, bueno, gracias, usted se lo echa y se va para la casa. No, usted lo primero que hace es va y lo recorre todo. ¿Dónde es el límite? ¿Hasta dónde llega? Por aquí pasa el río y aquí, y usted investiga todo. ¿Cierto? Dios ya se lo había entregado. Dios ya le había dado una promesa. El Señor le dice, ahora levántese porque la tierra es muy grande, vaya, recórrala. ¿Por qué? Porque más adelante sus descendientes van a, por eso que hizo Abraham, van a poder reclamar y van a poder decir, mi padre Abraham, el Señor le dio esta tierra, pero no solo se la dio, sino que habitó en ella y vamos a tener derecho sobre ella. Por eso nosotros a veces pensamos, Dios a veces hace como cosas que no tienen sentido. No es que no tengan sentido, tienen mucho sentido. De pronto al principio no, pero sí tienen mucho sentido. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Dios no solo está viéndonos a nosotros, sino está viendo a nuestras generaciones, a los que vienen detrás de nosotros, y ellos van a ser los beneficiados de esa palabra. Si yo me muevo en obediencia, ellos van a ser los directamente beneficiados de esa palabra que Dios nos da. Yo recuerdo que cuando estábamos predicando en Palmira, Valle del Cauca, en Colombia, el Señor a nosotros nos puso, llevábamos varios tiempos predicando y veíamos que no se movía, que no avanzaba, pero el Señor nos movió a empezar a ayunar por la ciudad. Y no solo ayunar, sino a orar, a clamar y a recorrer la tierra alrededor de ella. Íbamos en carro y íbamos orando y la rodeábamos y declarábamos esta tierra. Y fuimos a la puerta de la ciudad, colocamos nuestras manos en oración, en ayuno, que Dios rompiera cadenas. Y después de que hicimos eso, Dios empezó a traer. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros recorramos la tierra, porque a través de eso, ese proceso, Dios empieza a transmitir bendición a la tierra a través de nuestros pies. Recuerden la maldición que Dios le da a Adán. Y le dicen, por tu causa la tierra será maldita. ¿Por qué? Porque sus pies trajeron maldición a la tierra, la maldijo. Pero ahora nosotros que somos benditos del Dios Altísimo, bendecimos la tierra. Por eso cuando nosotros vamos y predicamos a las casas, estamos trayendo bendición. Por eso la palabra de Dios dice, cuando entren a una casa, saluden y digan paz a esta casa. ¿Por qué? Porque usted está trayendo bendición a ese lugar. Eso no es un acto simbólico religioso, no. Es la gloria de Dios que usted está llevando a un lugar. Y ahí se va a manifestar el Señor. Mira, mis amados hermanos, más adelante Abraham se levanta, tal vez destrozado, tal vez sintiéndose mal, pero no importa, debemos hacerle caso a Dios, no importan nuestros sentimientos. Abraham se levanta. Y más adelante dice la Biblia que Lot es tomado como botín de guerra, él y todo lo que tenía lo pierde. Es como si se lanzara al mercado de la bolsa de valores y en un día lo perdió todo.
lo perdió. Pero llega la noticia a Abraham y le dice a Abraham, el Señor le dice a Abraham, Abraham toma la decisión, no lo duda por un segundo, porque lo considera su hijo, lo ama. Y dice, se levantó y tomó a 318 criados nacidos en su casa. Entonces son 318 criados nacidos en su casa y armó un ejército. ¿Y sabe qué me dice esto? Que cuando nos movemos en la voluntad de Dios, Dios nos transforma en guerreros. Ya Abraham se sintió indignado de que tomaran a su sobrino, hijo o hijo sobrino, y se alzó y dijo, no puedo permitir esto. No fue y contrató al ejército ni de Sodoma, ni de Gomorra, ni de ningún otro lado, sino que cogió a los de su casa y los armó. Tal vez sus armas no eran tan sofisticadas como las de los otros ejércitos. No, porque es que en el reino de Dios no interesan las armas, porque dice la palabra de Dios que no es con espada, ni no es con nada de eso, sino con el Espíritu del Señor. Amén. No es con fuerza ni con espada, sino es con mi espíritu, dice el Señor. Amén. Y él se levantó y los armó y les dijo, ustedes serán mi ejército y vamos a rescatar. Y recuerden que estos reyes que habían tomado a Sodoma y a Gomorra y a Lot y a toda esa cantidad eran ejércitos grandes, fuertes, poderosos, numerosos, pero solo 300 fueron y rescataron y los derrotaron. ¿Por qué? Porque Abraham estaba blindado con la promesa y la bendición de Dios. Amén. Y con él nadie se podía meter. Y derrotó al enemigo y rescató a su sobrino. Pero hay algo más maravilloso. Y es que después de su victoria aparece un personaje importantísimo en la Biblia. Dice que aparece el sacerdote, rey y sacerdote de Salem, llamado Melquisedec, y le sale al encuentro. Y dice la Biblia que Melquisedec es tipo de Cristo, es Dios mismo, es Cristo ahí manifestado, porque un rey no podía ser sacerdote a la vez, pero este era rey y sacerdote. ¿Y qué le da? Le da pan y le da vino. Y bendice, bendito sea el Dios altísimo de Abraham. Y también bendice a Abraham. Amén. Aleluya. ¿Y qué hace Abraham después de eso? Llega y dice, lo reconoce como Dios altísimo, sacerdote del Dios altísimo, y dice, saca los diezmos de todo y los entrega. Jamás de ahí en atrás, nunca habíamos visto que alguien sacara los diezmos, sino que Abraham es el primero. Y dice, eres sacerdote, me has venido a bendecir, y de lo mejor, de lo primero de esta batalla, de lo que me has bendecido, saco mis diezmos y te los entrego. Mire qué poderoso es esto, porque esto va a tener alguna repercusión grande en Abraham. Dios confirma su promesa, Dios se agrada. No es que Dios necesite de nuestras pertenencias, no, porque dice la Biblia que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de él. Por eso dice la Biblia en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, eso le pertenece a él. Nada es de nosotros. Pero ¿qué pasa con Abraham? Abraham tiene una actitud de agradecimiento. Y los diezmos son eso, es una actitud en que yo coloco a mi Dios primero y le digo, mira, Señor, la Biblia dice que todo es tuyo. La salud que tengo, la vida que tengo, los recursos que tengo, el trabajo que me has dado, todo es tuyo. Y yo con todo ese esfuerzo que hice, yo te quiero honrar y te quiero dar algo y lo quiero poner a tus pies. Y Dios huele, me agrada esto. No lo necesita, pero me agrada, me llega al corazón. ¿Por qué? Porque eso da a entender que el primero
que está en el corazón de Abraham es Dios. Amén. Miren, vamos a Génesis capítulo 15. Y ahí es donde ya quiero finalizar. Dice que después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: mira, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Y yo vuelvo y me pregunto y le decía: Señor, ¿por qué le dices a Abraham no temas? Recuerden que Abraham había salido de una batalla donde se había echado enemigo a más de 5 reyes y a ejércitos más grandes y poderosos que él. Y Dios le había dado la batalla. Pero sin embargo yo creo que Abraham dirá: ahora me haré odioso a los habitantes de la tierra, ahora ellos querrán venir a buscarme, a destruirme, ahora ellos procurarán mi mal, ahora no sé qué hacer. Pero en ese momento en que él tiene esa batalla en su mente, Dios se le aparece y le dice: hey, Abraham, no temas, yo estoy contigo, que no se te olvide que yo soy tu escudo. No se te olvide. Mira, amados hermanos, que no se nos olvide que Dios es nuestro escudo. La palabra no temas está en la Biblia más de 365 veces para que entendamos cada día que Dios es nuestro escudo. No temamos, porque el miedo nos hace alejarnos de la voluntad de Dios, tomar decisiones que no están acordes a la voluntad de Dios, porque se mueve usted en su temor, no en fe. Y el Señor le dice, antes de que tome una mala decisión, le dice: no temas, yo soy tu escudo. Y tu galardón, tu premio será muy grande. Pero ahí replica Abraham: ¿pero cómo así, Señor? ¿Qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo, ese Damaseno Eliezer? Dice: ¿qué me darás siendo que así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Yo creo que Abraham, cuando el Señor le dio la promesa y él veía que nacían criados en su casa y era fructífera las esclavas, y eran fructíferos sus empleados, y era fructífero todo el mundo, pero él no tenía hijos. Y él se desespera y dice: pero ¿cómo es posible, Señor, que tú me digas que seré una nación grande? ¿Será que de mi casa, de mis esclavos vas a ser una nación grande? Y el Señor le dice: no, de ti saldrá alguien. Porque mire, Dios llamó a Abraham de 75 años y le dio el hijo hasta los 100 años, es decir, que tuvo que caminar 25 años en la promesa. 25 años, y a veces nosotros nos desesperamos porque Dios se tarda 1, 2 meses, 1 año en responder una oración. Llevamos orando con mi esposa por una petición casi más de 10 años y muchas veces nuestra fe ha desmayado, pero hemos visto cómo hemos caminado con el Señor en fe. Hemos visto la gloria de Dios. Dios no nos ha desamparado. Dios ha estado con nosotros. Porque a Dios no le interesa tanto el resultado, a Dios le interesa el proceso. A Dios le gusta procesarnos, sacar lo mejor de nosotros y también lo peor, para que eso ya no vuelva a suceder. Se salga, nos purga. ¿Qué hace un purgante? Saca ¿qué diríamos nosotros? Los bichos. El purgante es necesario porque nos limpia internamente, y cuando Dios nos exprime y nos hace pasar por los momentos difíciles, es cuando está sacando todo lo mejor y lo peor de nosotros para que seamos procesados por Dios. Así que, hermanos, debemos seguir caminando por fe, creyéndole al Señor, y Dios, en el momento que usted menos le espera, traerá respuesta. Amén. Y mire, le dice:
En el versículo 4, luego vino a Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo que será el que te heredará, un hijo tuyo será el que te dará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Mire, yo no sé, yo me hago muchas preguntas cuando leo la Biblia. Dice la Biblia, y lo llevó afuera. ¿Dónde lo tenía? Mucha gente piensa, no, es que lo tenía en la tienda, en la habitación. Pero, ¿por qué no vamos un poco más allá? Para mí ese llevarlo afuera lo sacó de su pensamiento terrenal, carnal y humano, de que él únicamente no le estaba dando un hijo. Y el Señor le dice, no te me concentres en eso, porque realmente la bendición tuya no será un hijo, será una descendencia poderosa en la tierra. Bendecirá la tierra. Bendecirá el mundo completo, todas las familias, de ti saldrán reyes. No te me enfoques solo en lo pequeño, enfócate en lo grande. Y dice la Biblia que lo sacó y le dijo, mira ahora los cielos. Escuche eso, los cielos. No le dijo, mira el firmamento o mira el cielo. Le dijo, mira los cielos. Y cuenta las estrellas. Yo no sé si hizo el Señor lo mismo que hizo con Juan en el Apocalipsis. Cuando el Señor llevó a Juan al cielo, y dice la Biblia que en el cielo vio una multitud grande de millones de personas de toda tribu, lengua y nación que estaban delante del Cordero y de su trono y tenían palmas en sus manos y cantaban y decían, bendito el Señor que nos ha redimido para sí. No sé si lo llevó hasta allá, porque nosotros, cada uno de nosotros, Dios nos ve como una estrella en el firmamento de su cielo, porque nosotros vamos a estar allá en su cielo y las estrellas están en el cielo. Usted y yo estaremos en el cielo con el Señor, nos gozaremos allá con Él. Yo creo que Dios le mostró esas multitudes y le dijo, no te me enfoques solo en lo pequeño, mira lo que voy a hacer a través de ti. Bendeciré la tierra completamente. Tu propósito no es pequeño, es grande. Si Dios te llamó en la vida, no es para algo pequeño, es para algo poderoso, es para algo grande. No te me estanques en lo pequeño. No te me estanques en una petición. No te me estanques en algo que me estás pidiendo y que todavía no te lo voy a dar, porque todavía no te lo voy a dar. No es el tiempo. Yo quiero que te focalices es en servirme en el propósito que yo tengo de bendecir la tierra. Eso es en lo que quiero que te centres. Nosotros como seres humanos nos quedamos en las pequeñeces, en lo pequeño. Pero Dios ve mucho más allá. Le dice, no, mírame el cielo y mira lo que voy a hacer al planeta entero, al mundo entero. Voy a redimirlo del pecado, voy a redimirlo de esa condición, porque traeré un cordero limpio y santo de tu descendencia. Ese es el hijo que me interesa. No me interesa tanto Isaac, me interesa el cordero de Dios que va a salir de ti. Me interesa, ese me interesa. Porque los propósitos de Dios son grandes, son poderosos. Dios tiene propósitos con nuestros hijos, pero más allá Dios tiene propósito de bendecir toda la tierra a través de nosotros. Amén. Mira, dice la Biblia que Abraham sintió tanta paz, sintió tanta alegría, y dice la Biblia que le creyó a Dios y ya no se volvió a centrar en su hijo, ya no volvió a preguntar por su hijo, que cuándo le daría descendencia. No, ya no volvió a preguntar, y dice la Biblia que Dios lo contó por justicia. Más adelante el Señor le dice, mira, Abraham, la sexta vez que le habla, le dijo, mira,
Le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y vuelve y pregunta a Abraham: ¿en qué conoceré en que tú me vas a dar esta tierra? ¿Cómo voy a saber que tú me la darás? Ya me mostraste las estrellas, ya me llevaste allá, me mostraste las multitudes, me mostraste una multitud grande, pero ahora me estás diciendo que me das esta tierra. Ahora, ¿cómo me vas a mostrar que me vas a dar esta tierra? Y aquí hay algo que me partía la cabeza. Yo le oraba al Señor y yo le decía, el Señor le dice a Abraham: ok, ¿quieres que te confirme eso? Ve y tráeme una novilla, ve y tráeme un carnero, ve y tráeme un ternero, y ve y tráeme unas palomas. No le dice nada más. Y yo me pregunto, ¿por qué? Yo le preguntaba al Señor, ¿pero por qué le dice eso? Pero Abraham llega y dice, se prepara y presenta esa ofrenda, porque lo que le estaba pidiendo Dios era una ofrenda. ¿Quieres que yo te hable? Ok, tú también vas a poner. Haz un sacrificio. ¿Quieres que Dios se manifieste en tu vida? Haz un sacrificio. Sacrifica de ti lo mejor. Sacrifica. Entonces él va, sacrifica y abre los animales por la mitad. Uno lo coloca allá y otro lo coloca acá. Uno acá y otro allá. Y hace un camino de sangre. Hace un camino de sangre. Y dice la Biblia que vienen las aves de rapiña a tratar de quitar ese sacrificio, pero él las ahuyenta. Él no se queda quieto, porque el enemigo siempre va a venir a tratar de quitar lo que Dios, lo que hemos tratado de hacer para Dios. Él lo va a tratar de desarmar. Él va a tratar de quitar el propósito. Él va a tratar de dañar su relación con Dios. Él va a tratar de robar las promesas, de apartarlo del camino. Pero dice la Biblia que Abraham se quedó ahí, dando la vuelta, y no permitía, y llegó la noche y cayó una oscuridad aterradora, y Abraham estaba desesperado, miedoso, le dio sueño, tenía pánico. Pero en ese momento dice la Biblia que se aparece un personaje inigualable, poderoso. Es como un horno, es como una presencia de fuego que empieza a decirle: tenlo por cierto, Abraham, que esta palabra que te estoy dando yo la sello con mi presencia. Esta tierra por la cual yo empiezo a caminar aquí, te la estoy firmando, te estoy dando esta escritura de esta heredad, porque a ti te la he entregado. Dios nos firma sus promesas. Con la sangre de Él la firmó en la cruz del Calvario. Él derramó toda su sangre, toda, por nuestros pecados, por nuestras faltas, y la selló, la firmó con su presencia. Él caminó en medio de los animales. Él caminó y le dijo: no te quede duda, Abraham, no te quede duda, que la palabra que yo te he dado te la estoy firmando en la tierra misma. Y Dios hace así en nuestras vidas. A pesar de nuestras dudas, a pesar de todo lo que vivamos, Dios siempre está dispuesto a confirmar lo que Él ya nos ha entregado.